Ok, gracias. Estamos hoy con Carla Álvarez Velasco, docente del IAM, para hablar precisamente de lo que estaba yo tratando hace pocos minutos sobre el tema de la desaparición de los niños en Guayaquil, las declaraciones del señor ministro, el caso en sí, que queremos tratarlo, queremos no dejar que se apague, porque tal vez es lo que a lo mejor muchos desean, ¿no? Que venga otro caso y ya se olviden, y eso es lo que no se puede dar. Carla, bienvenida. Vamos primero con su percepción del caso. ¿Qué es lo que usted nos puede contar? ¿Qué es lo que usted analiza de esta terrible situación que vive el país? Bienvenida. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación, Nelson. Un saludo a todas las personas que siguen este programa. Un saludo cálido desde aquí de Quito, porque está haciendo un frío terrible y hay una lluvia torrencial. Okay. En fin, ahora, respondiendo a tu pregunta, pues definitivamente hay una percepción desde mi parte como analista de temas de seguridad que es absolutamente negativa. No puedo ser moderada en esto, tengo que posicionarme sobre el tema y no voy a decir que no es una noticia absolutamente dolorosa en el plano humano, ¿no? Como un ser humano, esto es una cosa que me genera me generan lágrimas, digamos, cuando estoy viendo el caso. Pero bueno, ya como analista, así con una perspectiva más distante, lo que se puede decir es que esto es como un broche de oro, si vale la pena el término, como un broche de oro de un año donde todo ha sido como una ineficiencia. Sí, entonces como tenemos... Esta mañana decía en una entrevista que empezamos enero con una declaración de conflicto armado no internacional, ¿no? Con una declaración de Cannes. Han pasado ya 12 meses y a los 12 meses ocurre esto. ¿Qué significa? Que los resultados no han sido los esperados. Y por una parte, porque no conocemos cuál es el plan, cuál debería ser el proceso. Entonces, a lo largo de 12 meses lo que vemos es que hay un conjunto de improvisaciones que nos han llevado a la vulneración de ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, y en este caso a la vulneración de los más vulnerables, que son los niños, los pobres, los marginados, y no hemos tenido una reducción significativa o el cambio ofrecido en los temas de seguridad. Entonces, pues nada, el balance, no hay que hacer mucha ciencia para ver que el balance es negativo, que la reducción de muertos, que es una cosa de la que se precia el gobierno, la reducción de muertos no es no nos ha traído mayor seguridad, porque las otras formas de violencia siguen presentes en la sociedad y adicionalmente a esto, cuando empezamos el año todos y todas sentíamos que el crimen organizado nos había puesto en una situación de mucha complejidad, había precarizado nuestras vidas, teníamos una situación compleja, pero ahora no solo tenemos que preocuparnos del crimen organizado, sino que también tenemos que preocuparnos del Estado, que tiene muchos excesos a través de su fuerza pública, que no imparte justicia y que no se responsabiliza por los errores que comete al implementar un plan fallido. Entonces estamos como en medio de dos aguas y de dos vulneraciones. Carla, ¿y cómo ve el tema del manejo institucional que le ha dado el caso el gobierno? ¿Cómo ve el tema? Casualmente, hace pocos minutos, el señor ministro decía, no se puede hablar de desaparición forzosa, mientras una jueza sí otorgó este recurso a los familiares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo analiza eso desde su punto de vista, el tratamiento comunicacional del gobierno, en este caso, que opta por hacer lo de siempre, ¿no? Por ejemplo, no vemos un presidente que asume, no habla, Noboa no sale a hablar, no dice nada. Dice, hoy, en esta última etapa, como bien lo dice, cerrando con broche de sangre, ¿no? El inicio, el tema el señor Lofredo, que ha sido un ausente total del año, porque Palencia ha tenido más presencia negativa,
pero Lofredo en este último caso diciendo no, no son desapariciones, diciendo no, no son, eran delincuentes, luego tal vez no eran niños, y luego un presidente diciendo vamos a declararlos héroes. Alguien decía, Noboa ya sabe que están muertos, porque era una cosa de locos cuando el presidente salió a decir vamos a declarar héroes a estos niños. Bueno, lo que se ve es que la comunicación ha sido poco acertada, pero también es el resultado de tener un equipo de trabajo que improvisa, Ya. ¿sí? No es un equipo de trabajo con solvencia en el campo. La ministra Palencia, bueno, tiene como más experiencia política, ella se ha desenvuelto mucho más tiempo en el campo de lo político, pero el ministro Lofredo era pues un TikToker. Sí, ¿no? Su experiencia era tenía una cuenta De en TikTok la que se y llamaba era Don Don Bolsas, Bolsas. Sí, ¿no? sí, Don Bolsas. Ya. Entonces, pasar de Don Bolsas a ministro de Defensa, pues tiene una curva de aprendizaje que es probable que sea muy dura para el ministro y por tanto evitar la cámara, evitar el discurso público, podría ser una buena estrategia para, en el término de lo personal, pero no en el término de lo político y no en el Y término lo que el país necesita, claro. de la vinculación con la sociedad. Y así hay otros ministros también. Además del ministro Lofredo, lo que yo sí le rescato es que en esta curva de aprendizaje ha ido aprendiendo, ha ido ganando como destreza en la intervención pública, porque cuando fue nombrado apenas dijo 3 palabras, creo que fueron contadas, con un tono de voz muy bajito, reflejando muchísima inseguridad. Y ahora, bueno, sale en un papel que no nos puede gustar, pero sale más aplomado, ¿no? Defendiendo a la cartera que él representa y haciendo gala de un espíritu de cuerpo, pero muchísimo más aplomado. Y hay una diferencia significativa Aprendió a ser de cínico entonces. noviembre. Aprendió a cumplir, ¡Ahí la cogí! aprendió a cumplir un papel. Digamos que aprendió a cumplir un papel en el Ministerio de Defensa, no aprendió a servir a la ciudadanía. Sí. Es distinto completamente. Así es. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, bueno, y esto por verle algún lado positivo. Él ha crecido como persona y como figura política. Ahora, ¿está respondiendo adecuadamente? No. Está respondiendo con una gala de espíritu de cuerpo. ¿Sí? Está defendiendo lo indefendible. Está haciendo lo mismo que hace todo agresor y es culpar a la víctima. Y tomando las palabras de la señora Pelicot, que debería ser nombrada la mujer del año, la vergüenza tiene que cambiar de lado. Los niños no tienen por qué sentirse avergonzados. Ser pobre, ser negro en este país no tiene por qué ser motivo de vergüenza, de escrutinio, de vulneración. Entonces la vergüenza tiene que cambiar de lado y los que tienen que sentir vergüenza son aquellos que abusaron de estos niños indefensos. Porque claro, uno puede hacer la comparación y sacar el balance y decir, con Fito no hubo tanto aplomo. Claro. O sea, yo sigo esperando que alguien me diga en qué porcentaje ha aumentado la captura de Fito, si ya llevamos el 60 o 70%, porque a esos niños los capturaron al 100%. Tan 100% que los desaparecieron. Y bueno, ¿y qué pasa con Fito? Entonces aquí tenemos una serie de contradicciones, por ponerlo en términos, digamos, un poco risibles o de parodia, pero que muestran claramente que la seguridad o las instituciones de seguridad están ejerciendo un uso y abuso de sus capacidades, pero no necesariamente están dando resultados positivos en la gestión. Entonces, bueno, ahí hay que hacer una valoración adecuada y creería yo que un balance de sumas y restas nos sale con la cuenta en rojo para las Fuerzas Armadas. Claro, porque lo más bonito sería, y tomando en consideración lo que decía ustedes sobre el aprendizaje, que al final del camino sea algo bueno, ¿no? Porque si es así, uno va aprendiendo, uno evoluciona, uno cambia, pero que sea para positivo con la gente, que es lo que nos queda esa sensación, nos queda ese sinsabor. Ustedes, desde la academia, desde el análisis, ¿cómo ven el caso luego de las declaraciones de los militares, que específicamente han dicho que sí? Primero, que ya se declaró que son ellos, porque en un momento se decía que eran militares, eran delincuentes vestidos de militares, que está pasando, que se disfrazan y matan a la gente.
y luego ya se dijo, no, sí somos nosotros. Los cogimos, nos lo llevamos y luego pues los dejamos botados en Taura y pues ya, ahí quedó. Y ya lo que pase después ya no nos corresponde. ¿Cómo analizan ustedes desde su experiencia, Carla? A ver, es que desde la academia también hay distintos campos de entrada y creo que el campo que está dominando este rato como el análisis y también digamos, el activismo es el campo del derecho Okay. y de los derechos humanos y del derecho internacional inclusive. Bueno, desde este campo la indignación es total por la contradicción en los relatos, por Claro. la culpabilización de las víctimas, por la falta de procedimientos adecuados, por justamente un poco por el cinismo, por el espíritu de cuerpo, que además todas estas señales lo que muestran es una responsabilización del Estado, una autoinculpación del Estado, justamente porque todos los estados agresores responden de las mismas maneras. Claro. Entonces esto genera indignación en este campo. Ahora, desde el campo en el que trabajo yo, que es el análisis de la política pública de seguridad, el, eh, lo que podría decir es que el análisis es más de largo plazo, no se centra únicamente en los niños, pero se centra en una cosa, en un documento que es fundante y es el Plan Fénix. Oh, O okay. sea, el gobierno debía tener su Biblia, en términos así como muy coloquiales, tenía que tener su Biblia en el Plan Fénix. Y lo que vemos es que ese Plan Fénix nunca ha sido socializado, ha sido absolutamente parodiado por la opinión pública, pero no nos ha mostrado un camino que pretenda seguir el gobierno. Y bueno, el gobierno dice que es un plan secreto y no sé qué. Pero aun cuando fuera un plan secreto, el gobierno podría mostrarnos los Pero lineamientos claro, por generales, supuesto. ¿no? O sea, como podría ser invento este momento, reducir las muertes violentas, reducir el narcotráfico, reducir la minería ilegal y bajar la corrupción en la justicia. Cuatro objetivos podrían ser como cualquier cosa, podrían indicarnos hacia dónde apuntan las acciones del gobierno. Pero no, ¿por qué se ha ocultado esto? Se ha dicho que no se puede dar a conocer como las estrategias de lucha contra el crimen organizado, tampoco queremos saberlas, no son de utilidad, no se busca el detalle, pero se busca la dirección. No hemos tenido esto. Y este silencio lo que ha permitido es tener esta colección de generalidades y de improvisaciones no medibles. Esto Okay. lo que hace es colocar a la seguridad en un campo de discrecionalidad, Ya. en el que no debería estar. Yo siempre digo que la seguridad es igual que la salud, la educación, que la vialidad, etcétera. Tiene que tener planes medibles, objetivos concretos, metas alcanzables que le permitan después de un tiempo tener una evaluación adecuada. Entonces, ahora nosotros sabemos que hemos bajado las muertes violentas, pero no ha bajado el narcotráfico, no ha bajado, han subido las extorsiones, Así es. los secuestros, entonces, seguimos viviendo en un contexto de tremenda inseguridad y ahora, además, con todas estas fallas o estos excesos que comete la misma fuerza pública. Entonces, no podemos decir que estamos mejor, porque mejor que qué, Claro, no, mejor no. que cuándo. O sea, Okay. no tenemos ningún parámetro de medición. Entonces, como política pública, creo que el sector de la seguridad deja mucho que desear en la gestión de este gobierno, pero de los anteriores también. Es Creo que sí. decir, venimos de tropiezo en tropiezo, siendo que, pese a que la seguridad sea un campo tan delicado, y como se ha visto en el Ecuador, cualquier decisión que se tome en la institucionalidad o en la normativa de la seguridad puede tener unos impactos enormes. Sin embargo, hemos pasado de improvisación en improvisación y bueno, Pues Carla, de estos barros, de estos lodos. ¿tiene que ver esto con dinero? Es decir, ¿tiene que ver esto con presupuesto? Porque en algún punto sí se quitó mucha plata de muchos lugares. Y la propia fiscal en algún momento, muy suavecito, dijo, no tengo plata para el programa de víctimas y testigos. Le pregunto desde el tema institucional, ¿esto es también de plata? Por supuesto, es un tema a ver, es un tema de recursos. Ya. Y los recursos son económicos, Ok, humanos, perfecto. tecnológicos, incluso cuando hablo de recursos humanos,
tener equipos con la suficiente capacidad para planificar y para tener planes técnicos, ¿no? Entonces, claro, cuando un país no tiene la tecnología para supervisar los puertos, por ejemplo, para evitar la contaminación de los containers. Cuando las carreteras no pueden ser adecuadamente custodiadas por la fuerza pública. Cuando el sistema de justicia no tiene los recursos para proteger a las víctimas de testigos, pero tampoco para depurar a los jueces. Tampoco podemos depurar a otras instituciones. Exactamente. Entonces, o cuando no podemos clasificar a los reos por su grado de peligrosidad, sino que los metemos y los asignamos en función de la banda que ocupa el determinado pabellón donde se mete a cada nuevo reo. Entonces, claro que es una cuestión de recursos, se necesita inversiones inteligentes y se necesita instituciones sólidas, ¿no? Y nosotros vemos que la debacle de la institucionalidad, de la seguridad está muy relacionada con todas las manipulaciones a la institucionalidad que fueron de la mano con la reducción del presupuesto. Mucho se ha hablado, ¿no?, de la destrucción del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, de la subordinación del SNAI o del posicionamiento como una secretaría de segundo orden sin el suficiente presupuesto, la eliminación de la escuela de guías penitenciarios, con X y X medidas que se tomaron sin criterios técnicos. Y aquí aquí tenemos las consecuencias. Entonces, en la seguridad hay que invertir mucho dinero. Esta mañana yo escuchaba a alguien que decía, no entiendo cómo en el Ecuador no se pregunta a la gente cuál es la relación entre la reducción del presupuesto y el crecimiento de las relaciones con toda la mafia internacional en el Ecuador. Y claro, cuando tenemos una UAFE que tiene $1 millón de presupuesto, que no puede hacer seguimiento a los grandes capitales o al lavado de dinero, pues es claro que las mafias van a instalarse en un lugar o en un país donde no hay seguimiento. No hay seguimiento porque no se invierte, porque no hay tecnología, no hay equipo técnico, etcétera. Entonces, la precariedad del sector seguridad es tan grande en este momento que es apenas natural que ocupemos el sitio que ocupamos en el mundo en términos de crimen organizado, de narcotráfico, de lavado de dinero, y esto es parte de la no planificación y de la ausencia del plan Fénix, ¿no? O de un plan cualquiera de seguridad en el país. Y esto acá, Carla, viéndola desde el punto de vista analítico, el gobierno lo defiende, ¿no? Yo no sé si fue real, la verdad que se me escapó. Me parece que sí, si no lo dejamos como meme, este tatuaje que se ha hecho Noboa del Fénix y todo eso. Pero me parece, me olvidé de descargar el video, pero veo que el gobierno está optando por ir por ahí y te sale un joven presidente tatuado y te sale un presidente caminando con las Fuerzas Armadas y banderas del Ecuador y te plantean este discurso de yo estoy peleando contra los terroristas, yo estoy peleando, yo soy el duro, yo soy el que impone. Incluso te meten este discurso de no importa si son niños, si eran delincuentes, pues los matamos y ya está. ¿Crees que esa es la salida a no tener la planificación que decías hace un rato? Es decir, no tengo nada planificado, así que hay que meterle show. Totalmente, creo que sí, efectivamente corresponde, o sea, la vulnerabilidad, no, o la debilidad, la ausencia de un contenido consistente ha querido ser reemplazado con una fuerte y estratégica comunicación que muestra a un hombre guapo, bueno, hay de todos los gustos, Sí. pero se posiciona como un hombre guapo, sexy, digamos, muy atractivo para el grupo de mujeres votantes. Además, es también su esposa cumple un rol muy funcional porque se muestra como una mujer altamente atractiva, o sea, incluso esta esposa tan guapa que tiene es como un indicador de éxito en el nivel personal del presidente. Claro. Yo no soy experta en comunicación, pero es que me salta a la vista. Está muy bien la percepción, que es muy válida, ¿no? Pero además de esto, me parece que el presidente está siguiendo una lógica de comunicación muy similar a la lógica o al estilo comunicacional del presidente Bukele en El Salvador, con grandes diferencias.
No, Bukele tiene este estilo de comunicación muy casi de cine, ¿no? Donde se documenta todo y se muestra en términos muy grandilocuentes cualquier cosa que hace. Y de alguna manera eso hace que se haya posicionado de una manera tan adecuada entre la población. Sin embargo, el presidente Bukele tiene un contenido muy distinto y tiene logros Esa es la que el diferencia. gobierno del Ecuador no ha Claro, podido claro, exhibir. Exactamente. claro. Entonces, El Salvador ha pasado de el país más peligroso de Centroamérica al país más seguro de O sea, Centroamérica. él Tiene sí lo mejores, midió, como usted decía, Carla. O sea, logró medir. por su, Que no lo no por son números. supuesto. Y además, esa medición es su trofeo. Imagínense que El Salvador tiene ahora mejores indicadores de seguridad que Costa Rica. Y él bajó de 89 muertos por cada 100.000 habitantes. Él estaba bordeando los 100 muertos por cada 100.000 habitantes. Esta es una cifra absolutamente aterradora Así es. que implica como una epidemización de la violencia y él bajó a un dígito la cifra de la violencia en Dios Centroamérica. santo. Entonces, acompañar ese logro con una comunicación cinematográfica, pues es que hace explotar Claro que a sí. todos los votantes, ¿no? Esto genera un apelativo entre los votantes para seguir apoyando este proyecto político pese a sus debilidades. En el Ecuador eso no ocurre, ¿no? Entonces no tenemos ninguna reducción significativa de la violencia, los indicadores, excepto de las muertes violentas, han eclosionado, hay una serie de violencias, vemos que no hay un manejo adecuado de las cifras, que se ocultan, que no se manejan técnicamente, pero todo esto acompañado de una comunicación cinematográfica. Entonces, claro, se empieza a sentir el vacío, no en toda la población, pero habemos quienes sentimos el vacío de contenido. Vemos como el gobierno se está manejando como si fuera una sala de multicines, ¿no? Solamente hay una proyección cinematográfica sin que podamos decir que hay un fondo o que podamos salir de la sala de cine y sentirnos seguros. No, no hay eso. Hay solo una espectacularización de la comunicación y una absoluta banalización que, bueno, creería yo que le va a terminar pasando factura al mismo gobierno y a los mismos votantes de este proyecto político. Porque termina convenciendo, digo, o sea, habrá haber un grupo de gente que va a decir, sí, maravilloso, hermoso, mi presidente, voy a dar el voto otra vez y preocupa porque podría ocurrir y ha pasado, porque por ejemplo, pasa que escuchamos encuestas en donde lo colocan a Noboa como, chica, ya, presidente, ya no hagan nada, ya no participen. 48% de aceptación y poco más en primera vuelta la victoria, que uno dice, pero ¿por qué si pasan los apagones, pasó con el tema y cierra el año con el tema de los niños? ¿En qué cabeza vamos a creer que tenga realmente ese nivel de aceptación? ¿Qué piensa usted de eso? A ver, yo creo que nosotros todos conocemos, o bueno, la gente que tiene una cierta información y un cierto interés por la política, todos conocemos que hay encuestadoras que tienen una manipulación brutal de las cifras, ¿no? Y que la producción de cifras es una suerte de campaña electoral también. Hay una parcialización en los resultados y son poco técnicos los resultados que se presentan. Ahora bien, en la cotidianidad, yo podría decir que hay tantas cosas que pasan en el Ecuador, tantas al mismo tiempo, porque el presidente del Consejo de la Judicatura ha Oh, sido terrible. cuestionado, Mario. la presidenta no puede entrar a su oficina, al mismo tiempo nos roban, pero hay apagón, no podemos ver todas las noticias porque recién tenemos luz, estamos en medio de la Navidad, no tenemos empleo, N cantidad de cosas y N cantidad de crisis vivimos en el día a día. Esto no nos permite seguir la política adecuadamente porque estamos en el medio de un caos y de una confusión significativa. Ahora bien, sí, una cosa es que no nos importe y no entendamos lo que pasa con el presidente del Consejo de la Judicatura, por poner un ejemplo, Yeah. y otra muy distinta es que no nos llegue lo que pasa con esos niños.
Okay. ¿sí? Que ha recibido como una cobertura mediática completamente distinta, ha sido como muy, muy sensible la comunicación que han manejado los defensores de derechos humanos, toda esta gente que se ha pronunciado en contra de las arbitrariedades del Estado y de las fuerzas militares, y ese tipo de comunicación y ese tipo de casos sí nos llegan porque todos nos sentimos identificados con el sentimiento de dolor que deben sentir esos Por padres. supuesto. Entonces, esto impacta de otra manera y la falta de sensibilidad en la comunicación de las autoridades, creería yo que puede afectar la popularidad en este momento. Ahora, es indudable que estamos en un momento de gran incertidumbre. Claro. También los candidatos se enfrentan al hastío de los votantes, ¿no? Que es que ya Claro. necesitamos soluciones y están jugando con nuestros sentimientos, nuestra vida y con nuestro futuro también. Entonces, hay varios elementos que están confluyendo en este momento en la opinión pública, pero diría yo que lo de los niños puede golpear fuertemente la imagen del gobierno en este momento, sobre todo por la falta de solidaridad y por la impunidad que se ve. Pero además, y con esto un poco cierro, esta no es la única impunidad que tenemos, ¿no? Empiezan a salir casos de otros chicos que han desaparecido antes, que han sido vulnerados, etcétera, y tenemos dos casos escandalosos dentro de la fuerza pública. El primero es el de María Belén Bernal, que ha sido castigado su esposo, el feminicida, pero no quien fue cómplice de él. Así es. ¿Sí? No quien le permitió la huida. Y en el caso de Aidi Tati tenemos un caso atroz. Eso es terrible. Con una impunidad que nos ha golpeado la cara, sobre todo a los sectores femeninos y feministas que defendemos o que ponemos sobre la mesa este tipo de violencia, pues el manejo de este caso nos ha golpeado en la cara. Pero empezamos a tener un listado de casos. O sea, ya no es aislado lo que ha pasado con los 4 niños, sino que empezamos a tener la lista de casos en la mano y podemos decir, esto pasó en tal mes, esto pasó en tal año, aquí no pasó nada, aquí se dijo tal cosa. Y esto es muy grave porque la sensación de impunidad empieza a reinar y empieza a ser como, y empieza a tener muchas evidencias de lo que ocurre en el país, de esta falta de castigo, de este excesivo espíritu de cuerpo, y empezamos a sentirnos en indefensión completa, y eso no es adecuado para un presidente que ahora está buscando una reelección. Por ejemplo, para cerrar, Carla, ¿qué tan mal le hace a la verdad el escuchar al comandante de las Fuerzas Armadas decir que lo que más le preocupa es que se irrespete el honor de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que más le preocupa? Es que empiecen a hablar y se dañe ese honor. Bueno, estas declaraciones obedecen al espíritu de cuerpo que los militares tienen. Es increíble cómo hablar con cualquier militar, después de hablar con cualquier militar de cualquiera de estos casos que acabo de mencionar, ellos siempre dicen, el hecho de que haya malos elementos no quiere dañar la imagen, no debería dañar la imagen institucional. Y uno dice, pero a cada rato tanto mal elemento. O sea, ¿cuándo vamos a responsabilizar a las Fuerzas Armadas de tener, pagar y de contratar tantos malos elementos? ¿Cuándo va a haber una responsabilidad? Es que no nos olvidemos que Don NASA, que desde muchos años atrás hay gente quedó ahí, y toda la gente que invirtió en esta piramidación, es que nunca se dijo nada. Pero, ¿por qué tenemos tantos malos elementos? Ahora, ellos se atribuyen de manera colectiva los logros, las victorias, y siempre se muestran a sí mismos como los héroes del CENEPA, pero individualizan las responsabilidades de los errores. Es decir, todos somos uno en las victorias, pero solo hay unos malos elementos en los fracasos, ¿sí? Y esta es como una posición de sesgo que creo que habría que revisar. Por otra parte, estas declaraciones del comandante general lo que hace es mostrar este interés por proteger la reputación de las Fuerzas Armadas, que sea lo que sea, es la institución que más prestigio tiene
en el Ecuador. Ujú. Tiene una popularidad o una confiabilidad, más bien dicho, mayor que la Policía Nacional, que el sistema de justicia o que otras Ujú. instituciones. Ujú. Y eso es un capital que le da una legitimidad y que entiendo que el comandante quiera Mantener. proteger. Ahora, no es la única manera de proteger la legitimidad de un cuerpo como las Fuerzas Armadas. Otra manera de proteger la legitimidad es impartiendo justicia Diciendo la y verdad. responsabilizando, diciendo la verdad, Ujú. responsabilizando a los culpables y depurando las filas. Ujú. Lo que pasa es que tenemos tanta protección de tanto agresor que ese exceso de protección empieza a minar las bases de la legitimidad de las Fuerzas Armadas. Y creería yo que, bueno, se necesita un manejo adecuado y también se necesita mostrar imparcialidad, eh, también la aplicación del sistema de justicia para romper con la impunidad y esto creo que contribuiría mucho mejor a las Fuerzas Armadas y al país que a esta defensa a ultranza de cualquier agresor dentro de sus filas. Así es. Ojalá, ojalá que algún día cambie eso. Carla Álvarez, muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por ayudarnos a entender y a comprender un poquito más de todas estas situaciones. Sus palabras para despedirnos. Nada, un feliz año para todos y todas, un feliz año para ti, Nelson, y muchísimos éxitos. Hasta Muchas gracias. luego. Chao, Carla. Chao. Nos vemos. Feliz año también. Chao.